Entonces, vamos a iniciar. Dice la primera: ¿cómo saber si soy salvo? Bueno, esa es una buena pregunta. En una enseñanza decíamos que una de las peores cosas que existe es un casi cristiano. Alguien que no es cristiano y de pronto hasta piensa que lo es. Y más en un tiempo donde la iglesia cristiana no enseña de manera plena el Evangelio de Cristo, hasta los mismos cristianos verdaderos pueden tener dudas de quién es un verdadero cristiano a la luz de la palabra, ¿no? Podríamos decir 4 cosas como básicas que nos pueden servir a todos. 4 tipos de relaciones. Primero, mi relación con Cristo. ¿Cómo yo sé si soy un verdadero cristiano? Bueno, la persona que ha pasado de muerte a vida o que ha sido nacida de nuevo, ella tiene un aprecio particular por la persona de Jesús. Jesús pasa de ser ese ser lejano o de la religión a ser mi Señor, a ser mi Salvador, a ser el centro de mi vida. Yo paso a tener un amor particular por la persona de Jesús y una relación particular con Jesús. Entonces, yo debo preguntarme si en algún momento yo pasé de estar en ese estado de apatía, de menospreciar al Hijo de Dios, a un estado donde realmente le amo, a un estado donde realmente le quiero conocer, a un estado donde quiero pasar tiempo con Él. Entonces, ser cristiano no se trata si yo voy a la iglesia, no se trata si mis papás son cristianos, sino se trata si yo tengo esa relación plena, primeramente, con Jesucristo. Ese sería un aspecto. El segundo aspecto sería mi relación con los medios de gracia que estableció Jesús. Y especialmente los hemos mencionado acá en las reuniones, que son la palabra y la oración. Cuando una persona se convierte a Cristo, nace de nuevo, o sea, es cristiano, aunque ella no conozca la Biblia, ella va a tener ese deseo de conocerla. Va a querer aprender de ella, va a querer entender quién es el Señor, qué hizo el Señor. Entonces, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, generalmente no apreciábamos la palabra de Dios. El cristiano, él tiene ese deseo de conocerla. Claro que no necesariamente quiere decir que se la lee toda en un día, pero él ahora tiene hambre por la palabra de Cristo, le gusta la palabra, disfruta la palabra, disfruta cuando alguien le explica la palabra, disfruta cuando se predica la palabra. El que no es cristiano no. O sea, a veces prácticamente con solo eso uno se da cuenta cuando las personas que son cristianas y no. Por ejemplo, uno cuando está predicando, la misma actitud de la persona hacia la palabra, usted sabe que es un impío. Porque mis ovejas oyen mi voz. Entonces, si la persona no tiene amor hacia la palabra de Cristo, posiblemente no es oveja, porque las ovejas oyen su voz y les siguen. Otro medio de gracia también importante en la conversión es la oración. Yo siempre le digo a los papás que me dicen: hermano, queremos ya bautizar al muchacho. ¿Ya se convirtió? Sí. Yo la siguiente pregunta que le hago es: ¿lo has visto orar a solas? No, él ora en la iglesia o en el tiempo familiar. No, a solas. Su vida de oración nos muestra si él está vivo o no está vivo. Cuando Pablo se convirtió, la señal que el Señor le dio a Ananías para cuando iba a ir a ver a Pablo fue: ve y he aquí uno que ora. Entonces, a veces cuando uno ve que la persona tiene esa inclinación a orar de manera personal, de manera íntima, de manera que su corazón desea estar ahí con Dios, eso también nos muestra que realmente la persona se convirtió. Entonces, mi relación con Cristo, mi relación con los medios de gracia, y un aspecto bien importante es mi relación con el pecado. Cuando yo me convierto a Cristo, como viene el Espíritu Santo a morar en mí, una nueva naturaleza, yo paso de ser una persona que amaba el pecado, que disfrutaba del pecado, que me revolcaba en el pecado y no me veía sucio. Pero el nuevo creyente, aún siendo nuevo creyente, él ya no quiere pecar. Y cuando peca, se siente sucio. Él quiere vencer el pecado. Su relación con el pecado cambió radicalmente. Lo que antes le alegraba, lo que antes disfrutaba del pecado, ya no lo disfruta. Por eso también uno puede ver, porque la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis.
Cuando uno habla del pecado y la persona se ríe y se burla del pecado, usted dice, el cristiano no juega con el pecado. Aunque él peca, él aborrece el pecado. Entonces, mi relación con el pecado y con el mundo. Como antes me sentía cómodo en conversaciones, en situaciones, pero una vez yo me convierto a Cristo, hay cosas que yo ya no quiero participar, hay cosas que yo ya no tolero, y eso no era normal en mí, eso es fruto de la conversión. Entonces, una vida se puede examinar, nosotros nos podemos examinar a sí mismos, ¿quién es Jesús para mí? ¿Cómo estoy en mi relación con la palabra y la oración? ¿Y cómo está mi relación con el pecado? La Biblia dice que todo el que practica el pecado, o sea, que está en una práctica del pecado sin arrepentimiento y sin trato, es hijo del diablo. El cristiano peca, pero confiesa su pecado, se arrepiente y se aparta, a diferencia del que no es cristiano. Y lo último que podría decirles, que también es muy práctico y que nos sirve para saber si verdaderamente somos cristianos, es mi relación con la iglesia. Cuando yo no soy cristiano, a mí no me gusta la iglesia. Yo no disfruto estar en la iglesia. Yo no disfruto los tiempos de oración, de palabra, cantar con otros cristianos, aprender con otros cristianos. Yo no lo disfruto. Tal vez voy porque mis papás me llevan, tal vez voy porque el ambiente o algún amigo, pero no amo eso. Pero inmediatamente yo conozco a Cristo, la palabra dice que yo una vez conozco el amor de Dios, ahora yo amo a los que son de Cristo. Amo a mis hermanos, entonces ya me preocupo por ellos, quiero estar con ellos, quiero orar con ellos. Mi relación hacia la iglesia se vuelve indispensable. Entonces, esos 4 aspectos de manera rápida nos pueden mostrar si realmente yo he tenido esa experiencia. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Cómo está mi vida devocional, personal, íntima, privada? Mi relación con el pecado y mi relación con la iglesia. Entonces, hay libros que enseñan claramente eso. Por ejemplo, el libro de Primera de Juan. Primera de Juan me dice, el que dice que cree en Dios debe tal cosa. Amar a su hermano, amor hacia la iglesia. El que dice que cree en Dios pero practica el pecado. Entonces hay cartas como la Primera de Juan que me muestra claramente quién es un cristiano, quién es no. Ahora, ustedes saber de pronto, porque cuando nosotros tenemos hijos en la iglesia o niños en la iglesia o jóvenes en la iglesia, es común que esa experiencia real de conversión no sea tan rápida. Tiene un proceso. Entonces, si usted está como en ese punto donde no tiene esa experiencia genuina, o usted conoce personas que no tienen esa experiencia genuina, lo que debemos hacer es orar y aprovechar para predicar el evangelio regularmente en ambientes así. En ambientes así uno sabe que una buena porción no son todavía creyentes. Pero qué bueno que estén aquí porque la palabra, la oración, el testimonio de otros jóvenes creyentes puede acercarlos a Cristo. Entonces, si usted todavía no tiene estas experiencias, no se desanime. Busque al Señor, busque la palabra, abra su corazón a lo que está oyendo, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, amén. Listo. Gracias, pastor. Espero la pregunta sea más clara, ¿sí? Para que la persona que la hizo, pues para las demás, ¿no? Vamos con una pequeña introducción y ahí va la pregunta. Dice, me da gozo tener una relación con Cristo, ir a la iglesia y aprender sobre Él, pero algo que no hago es leer la Biblia. Siempre que lo voy a hacer, no lo hago. Ahí va la pregunta. ¿Cómo podrían ir a animarme a leerla y estudiarla? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Una cosa es, como decíamos ahora, que a mí no me guste pronto la palabra, cuando me la hablan, me la prediquen, y otra cosa que no tengo la disciplina para leerla, que creo que es más en relación hacia eso. Bueno, yo creo que el mejor consejo que yo recibí en cuanto a la lectura de la palabra en mi vida fue adquirir un método de lectura diario. Eso va a ser la mejor manera en que usted se entrene, se ejercite para leer la Biblia. Las Biblias de nosotros traen a veces ese método de lectura. Entonces, enero 1, usted lee tales capítulos. Enero 2, usted lee tales capítulos. Y de alguna manera, eso a mí me ayudó personalmente a ser perseverante y a tener una lectura regular de la palabra. Nosotros a veces no somos tan disciplinados como quisiéramos. Entonces, eso se ejercita. Como cuando yo voy a hacer ejercicio, ¿no? Yo la primera vez que voy a hacer ejercicio me va a costar
porque nunca he hecho una flexión, nunca he hecho una abdominal, me duele todo. Pero si yo soy juicioso, ya a los 15 días ya no me duele tanto. Entonces ustedes deben saber que de pronto adquirir el hábito de leer la palabra al comienzo no es tan fácil. Y más porque nosotros vivimos en un mundo donde de alguna manera está enseñado o diseñado para atrofiar nuestros sentidos. Por ejemplo, un muchacho que pasa 4 horas diarias en la televisión, si usted lo sienta a escuchar una predicación, él va a sufrir mucho. Porque su mente ha sido adaptada a solo estar concentrado con una cantidad de imágenes o cosas que le captan la atención. Entonces, si él no tiene toda la luz y todo el movimiento que tiene, por ejemplo, la televisión, él se va a perder. Por eso hay algunos de ustedes que están aquí a los 5 minutos, o a los 5 minutos están molestando al amigo, porque tienen problemas de atención. Y más cuando desde niños han sido expuestos al televisor, o ahora al celular. Entonces, cuando usted va a comenzar a adquirir el hábito de leer, va a sufrir un poco. Yo personalmente sufrí mucho comenzando a leer, pero algo que me ayudó fue disciplinarme. Entonces, si usted no lee la Biblia regularmente, busque un método de lectura diario, que usted pueda leer así sea 1 o 2 capítulos diarios, que usted se regule y trate de cumplirlo. Y si esta semana no pudo, estos 2 días no pudo, no se desanime, vuélvalo a hacer. Y verá que ese hábito se va a volver muy importante. Aparte un día, un momento del día, para eso nomás. Generalmente es muy bueno, temprano, antes de entrar en la dinámica del día, tener ese tiempo de devocional. Ahora, si a usted de manera solitaria no pudo, hermano, es que yo he intentado y no he podido. Bueno, busque un hermano en la iglesia, que se puedan ayudar, que se puedan animar. Vamos a comprometernos los dos, mi hermano, a leer Romanos este mes. Entonces, diariamente nos vamos a escribir qué leímos, cómo nos vamos a ayudar. Porque la Biblia dice que debemos estimularlos los unos a los otros a las buenas obras. Entonces, si yo no puedo solo, busque ayuda. Busque unos compañeros, alguno que usted sepa en la iglesia que es un buen lector de la Biblia y que lo puede ayudar y que lo puede mantener mientras usted adquiere el hábito. Pero definitivamente el cristiano tiene que leer la palabra. No podemos ser cristianos verdaderos si no permanecemos en su palabra. El mayor problema del cristianismo actualmente, mis hermanos, es la ignorancia bíblica. Entonces la gente va a la iglesia y cree todo lo que le dicen porque nunca lee la Biblia. Entonces necesitamos crecer en la palabra, aprender y disciplinarnos en este aspecto también importante. Vale. Algo de pronto para resaltar, me imagino que casi todos acá tienen YouTube. En los devocionales de la iglesia, Pastor Daniel subió cómo hacer un devocional, cómo leer la Biblia, así. Son como consejos que a uno lo puede poner en práctica y, como dice el pastor, la disciplina para poderlo hacer. ¿Vale? Vamos con la siguiente. Dice, ¿cómo puede ser posible ser un cristiano mundano? Hay como una pequeña respuesta, yo creo que es como una aclaración que tiene la pregunta, que dice, se supone que uno es o no es, no es de a poquito, tengo entendido. ¿Sí? Es como una claridad. Bueno, sí es. Hay un predicador muy famoso que si usted puede, escúchelo. Se llama Paul Washer. Y él viene de una línea reformada muy buena. Pero hay algunas enseñanzas de él donde él enfatiza que o se es verdadero cristiano o no se es cristiano cuando se es carnal. Y lo ideal es que todos los cristianos fueran cristianos espirituales, ¿sí? Pero la Biblia sí nos muestra que pueden haber cristianos carnales. Primera a los Corintios capítulo 3 dice Pablo que él no les pudo hablar a los corintios como a espirituales, sino como a carnales. Entonces, sí existen los cristianos carnales. Cuando hablamos de un cristiano carnal, hablamos de un cristiano que él tuvo una experiencia con Cristo, él es salvo, él es hijo de Dios, él pasó de muerte a vida, pero en su proceso de madurez, él ha sido irresponsable. Entonces, por esa irresponsabilidad personal, él no ha crecido, él no ha madurado. Como los corintios. ¿Eran cristianos? Sí. Pablo les dice que la iglesia de Dios en Corintio.
Pero aunque eran la iglesia de Dios en Corintio, tenían contiendas, tenían divisiones, algunos cayeron en pecados sexuales, otros tenían contiendas por asuntos naturales, unos no discernían la cena. Bueno, hay una cantidad de problemáticas que nos muestran que la iglesia de Corintio era una iglesia carnal. Entonces, pues uno no quisiera ser un cristiano carnal ni pastorear cristianos carnales, pero la realidad es que, como los corintios, hay mucha carnalidad en la iglesia por causa de nuestra falta de responsabilidad. Entonces, no sé si hacia ese punto preguntaba el hermano, pero sí existe el cristiano carnal como el cristiano espiritual. Por ejemplo, lo que hablábamos hoy. ¿Qué es un cristiano carnal? Un cristiano que en vez de estar pensando en las cosas del espíritu, le está dando lugar a la carne y la mente. Entonces, como piensa en las cosas de la carne, da frutos en su vida carnales. Entonces es un cristiano que no se está santificando. Aunque es hijo de Dios, está en esa situación. Y lo que debemos saber es que cuando el cristiano es carnal, como Dios es amor, Dios va a tener que corregirlo. Como cuando uno tiene un hijo desobediente o necio. Todo padre que ama a su hijo lo disciplina. Si usted es hijo de Dios y está siendo carnal, usted de alguna manera Dios lo va a ayudar a abandonar la carnalidad y la necedad y la inmadurez. Y a veces Dios usa las circunstancias, la disciplina, hasta los hermanos de la iglesia, para ayudarnos a madurar en nuestras carnalidades. Pero no es la voluntad de Dios que seamos carnales. Pero sí existen, aunque Paul Washer diga que no. Listo. Vamos con la siguiente. Dice, ¿cómo puedo saber si estoy actuando solo moralmente o si realmente estoy siendo guiado por el Espíritu Santo? En cuanto a santidad. En cuanto a santidad, sí. Pues me imagino que... Sí. Bueno, la moralidad y la santidad son bien diferentes. Porque la moralidad es ese deseo del hombre de comportarse adecuadamente sin Dios, sin Cristo, sin la palabra y sin el Espíritu Santo. Ahora, como decía Spurgeon, la moralidad me va a servir a mí tal vez para no ir a la cárcel, pero no me va a servir para ir al cielo. Porque la moralidad del hombre generalmente es una moralidad externa. Sí, a veces yo me creo mejor que el otro porque no he sido adúltero, pero en mi corazón tal vez, aunque soy una persona moral, lo soy. He codiciado a la mujer del prójimo. En cambio, la santidad tiene dos bases. Primero, la santidad es un asunto espiritual y segundo, es un asunto conforme a la palabra, como dice la Escritura. Entonces, cuando yo comienzo a caminar con Cristo y la vida espiritual en mí comienza a madurar y yo comienzo a conocer la Escritura y a vivir y a desear andar conforme a la Escritura, es que se está produciendo esa santidad verdadera cristiana. Entonces hay que tener cuidado porque a veces hay muchos ambientes donde hay mucho legalismo o moralidad natural, ¿sí? Donde la gente tiene muchas normas. ¿Usted ha visto esas iglesias? Falda la mujer hasta el piso, no se pongan aretes, no se maquillen, el hombre con corbata en la entrada de la reunión. Eso es religiosidad, ¿sí? Porque eso atiende a una forma externa de santidad que, como veíamos en la enseñanza, a veces no corresponde a la realidad del corazón. La santidad de Dios siempre es un asunto de corazón, siempre sostenida por la obra y el poder del Espíritu Santo y siempre está conforme a las Sagradas Escrituras, ¿sí? Y cuando usted pone ese estándar, el hombre moral, aunque quisiera hacer eso, no puede, porque el hombre comió el árbol del bien y del mal, él quedó sabiendo lo que es bueno, pero también quedó imposibilitado de hacerlo. Entonces, como dice Spurgeon, yo puedo ser moral y la moral me sirve para no ir a la cárcel, pero no me sirve para ir al cielo. Para ir al cielo solo necesito a Cristo y la vida de santificación formada en nosotros. Amén. Entonces no sé si se nota la diferencia, pero realmente si la persona debe saber, yo estoy creciendo en santidad porque veo en la palabra que Dios me muestra para hacer, estoy orando al Espíritu Santo para que me ayude y estoy caminando de esa manera. Moralidad humana es poner normas que no están en la palabra y que no me llevan a Cristo. Vale. Va otra, dice, ¿cómo puedo enamorarme más de Cristo y cómo puedo tener una vida pura? Bueno, y que se escuchen las 5 enseñanzas de estos días. Una pregunta muy amplia, ¿no?
¿Cómo puedo enamorarme más de Cristo? Bueno, nosotros nos enamoramos de aquello que conocemos. Y un día, ustedes se acuerdan de esos dos discípulos, de Juan y de Andrés, que eran discípulos de Juan el Bautista. Ellos escucharon decir a Juan que Jesús era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y estos dos jóvenes, porque eran bien jóvenes, dicen que Juan tenía por ahí 16 años cuando sucedió eso, se acercaron al Señor y le preguntaron que dónde moraba el Señor. Y el Señor les dijo, vengan, y dice que ellos pasaron toda esa noche compartiendo con el Señor. Y de ahí en adelante ellos no fueron los mismos. Entonces, si nosotros nos acercamos a Jesús y le buscamos de manera íntima, le vamos a conocer. Y de verdad que no existe nadie más maravilloso que nuestro Señor Jesús. Y en la medida que lo conocemos más nos enamoramos de Él. Entonces les animaría a que se acerquen a Jesús. Por su palabra, en la oración, búsquenle. Y el que le busca realmente va a terminar diciendo como Pablo que las demás cosas pierden su valor y las tiene uno por pérdida con tal de ganar a Cristo. Entonces, busquemos a Cristo. Lo que pasa es que a veces venimos a la iglesia y no buscamos a Cristo. A veces leemos la Biblia y no buscamos a Cristo. A veces vemos a los hermanos y no vemos a Cristo. Yo le decía a unos hermanos en estos días que yo tenía la costumbre que cuando veía a una persona que era muy sobresaliente en un área, yo le pedía al Señor, Señor, gracias por lo que hay de Cristo en esta persona. Porque si hay algo bueno en nosotros, es de Cristo. Cuando usted ve a alguien que tiene mucho amor, usted está viendo algo del reflejo del amor de Cristo en esa persona. Cuando usted está viendo a alguien que tiene mucha sabiduría, usted está viendo algo de la sabiduría de Cristo en esa persona. Cuando usted va, por ejemplo, al Antiguo Testamento y ve a Moisés, dice que Moisés fue fiel para mostrarnos la fidelidad de Cristo. Entonces, todo lo que Dios hizo de alguna manera, todos los hombres que Él ha usado, apuntan a la gloriosa y santa persona del Hijo de Dios. Entonces, sí necesitamos orar para que Dios nos permita ver a Cristo en todas las cosas. En su iglesia, en su palabra, en nuestra comunión, en la predicación, en la oración. Ahora, si la persona comienza a encontrar a Cristo, no vamos a ser los mismos como aquellos dos jóvenes que le conocieron. Bien, gracias, pastor. Esta pregunta sí es muy curiosa. Dice, ¿qué significa novio en la palabra? Novio en la palabra. Bueno. Lo escribió una mujer, porque dice novio. Por si las dudas, una mujer. Bueno, no sé porque esto puede tener tantos significados. De pronto se refiere a noviazgo, ¿cierto? ¿Se refiere a noviazgo? Bueno, si se refiere a noviazgo es una muy buena pregunta, porque ese término también es atribuido a Cristo en cuanto a su relación con la iglesia. Pero de pronto si se refiere a noviazgo es una buena pregunta para el contexto en el que estamos. ¿Por qué? Porque el mundo nos ha dado una idea del noviazgo. En términos seculares, ¿qué es un noviazgo? Bueno, es una relación donde un chico y una chica tienen libertad para tener ciertos derechos con el otro. Derechos a abrazarse, derechos a besarse y derechos a tener un tipo de relación sentimental. ¿Cuáles son las características del noviazgo en el mundo? Es una relación que no involucra a los padres. ¿Qué más? Es una relación que no tiene restricciones, sino al contrario, el hecho de que tú seas mi novia quiere decir que yo tengo libertad de besarte, cogerte, como ningún otro hombre. ¿Qué más tiene una relación en el mundo? A ver, ayúdenme. De noviazgo. En algunos casos, ya en nuestros días, es una relación que te permite hasta tener algún tipo de intimidad. ¿Sí? Ahora, la visión bíblica del noviazgo es totalmente diferente. Y por eso es buena la pregunta, porque es bueno como cristianos
que nosotros entendamos qué dice la palabra acerca del noviazgo. Por eso estoy levantando el libro, porque este libro es muy bueno para explicar este asunto. Pero en pocas palabras, el noviazgo en términos bíblicos, según la cultura judía que recibieron los cristianos en el Nuevo Testamento, el noviazgo era el compromiso de un hombre y una mujer rumbo al matrimonio. Y era tan serio que se involucraba a las familias y se hacía un compromiso tanto del hombre delante de la familia de la mujer como la mujer de la familia del hombre, que se iban a guardar y se iban a preparar para el matrimonio. Entonces cuando a mí me dicen que yo soy novio, bíblicamente yo entiendo que es un chico que se comprometió con una mujer a casarse. Ese compromiso en la Biblia no tiene derechos hasta el matrimonio. ¿Qué quiere decir eso? El chico no tiene derecho de tocarla, el chico no tiene derecho de besarla, ni nada de eso. ¿Por qué? Generalmente cuando nosotros celebramos la ceremonia cristiana decimos, ahora puede besar a la novia. ¿Y eso qué significa? Que antes no podía. Porque el hombre solo tiene derechos sobre la mujer cuando está bajo el pacto matrimonial, cuando es su esposa. Ahí como él tiene un compromiso ya serio, ahora él la mantiene, es su mujer, ahora él tiene derecho a eso. Antes no. Entonces, por ejemplo, yo tengo una relación con una chica que no sé si va a ser mi esposa porque no tengo ni siquiera ese propósito. Entonces llego, la enamoro, la beso y en algún momento digo, no es, la desecho. Entonces el noviazgo del mundo se volvió desechable, se volvió sin propósito, se volvió sin santidad. Por eso como cristianos nosotros necesitamos restaurar la visión bíblica del noviazgo cristiano. Y ese noviazgo tiene principios. Ahora, si usted como cristiano está bajo una relación que no está de acuerdo a esos principios, como dice Pablo en Romanos 12, usted no se puede conformar a este mundo. Así la gente del mundo lo haga. Nosotros no caminamos con la cultura. Nosotros caminamos con Cristo y con su palabra. Entonces usted tiene que examinar qué dice la palabra y poner en orden su vida. A mí me sucedió esto. Cuando yo comencé mi relación con mi esposa, yo no sabía muchas cosas. Con el tiempo aprendí. Entonces yo le dije, amor, nosotros necesitamos reconsiderar nuestra relación. Y una de esas cosas que yo entendí, dije, no te vuelvo a besar, sino hasta el altar. ¿Por qué? Porque no sabía, pero el Señor me enseñó. Entonces, ¿qué hice? Ordené ese aspecto en mi vida, porque yo quería agradar al Señor. Ahora, depende de cuánto quiera usted agradar al Señor o cuánto quiera agradarse usted mismo. El problema es que cuando yo quebranto la palabra de Dios, yo me expongo a muchos problemas. Recuerde que cuando Dios dice no a algo, no es porque nos odie. Como cuando usted va en la carretera y le dice curva peligrosa, frene, velocidad máxima. No es que el organismo de tránsito esté contra usted y lo quiera oprimir. Es que es una curva peligrosa y si usted no toma las medidas necesarias, de pronto se va por el abismo. Nos está cuidando. Entonces, si yo me salto los límites de Dios, de pronto me voy al abismo de la inmoralidad. Yo me voy de pronto a una relación que no tiene futuro y que me da a dañar el corazón. Yo me voy a un fracaso y a otro fracaso amoroso, perdiendo unas cosas que son muy valiosas. Chicas, la virginidad es algo valioso. Si yo voy a la tienda y me ofrecen un par de zapatos que lo ha usado una persona, lo ha usado otra persona, yo no lo compro. Para Dios su cuerpo es valioso. No dejen que cualquiera le ponga la mano encima. Tengan dignidad como mujeres. Santifíquense. Y seguramente Dios les va a dar un hombre que las ame, las respete y les sea fiel. ¿Sí? La pureza siempre es recompensada. La impiedad siempre trae tristeza, siempre trae vergüenza. ¿Usted no ha visto cuántos hogares la mujer cuidando niños sola? Cuánta infidelidad, cuántas cosas tristes que hay en este mundo, porque no había pureza. El mundo nos ofrece una libertad muy destructiva.
En cambio, la palabra nos ofrece santidad que nos trae libertad y bendición. ¿O quién de ustedes no quisiera, yo le pregunto a los caballeros, quién de ustedes no quisiera encontrarse con una mujer que se ha guardado, que se ha apartado para el matrimonio, que es virgen y que lo va a amar a usted el resto de la vida? ¿O usted quiere una chica que se ha metido con todos? Y lo mismo mujer. ¿Quién de ustedes quiere un hombre que es un mujeriego, que mientras le está coqueteando a usted, le está coqueteando a otra? Que cuando le da la oportunidad a usted va a hacer con usted lo que quiera y con otra también. ¿No? ¿Ustedes no esperan un hombre fiel que las ame, las respete, las cuide? Entonces, tanto el hombre y la mujer, si quieren eso, necesitan guardarse. Y necesitan caminar conforme a los principios de la palabra en relación a asuntos amorosos. Entonces les recomiendo el libro. Yo ahí les di un pequeño chispazo de lo que habla el libro. El libro es muy bueno. Explica de verdad cómo debería ser bíblicamente las relaciones de noviazgo y también cómo nuestra cultura lastimosamente nos ha enseñado un tipo de relaciones muy peligrosas. Relaciones amorosas fuera de la palabra de Dios. Listo. Seguimos. ¿Cómo se amolda la modestia cristiana al contexto cultural? Bueno, no se amolda, es contracultural. La modestia cristiana no puede estar bajo el estándar del mundo. Yo les voy a dar un ejemplo muy bueno. Hay un libro que se llama así, Modestia Cristiana, de Jack Pollard. Especialmente él habla para las mujeres. Y él habla del ejemplo del bikini. ¿Sí? Hace algunas décadas se le enseñó a la mujer que cuando ella va a la playa, cuando ella va a la piscina, ella puede ponerse el bikini y eso es la moda. Entonces usaron a ciertos modelos y se promovió esa práctica. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La Biblia claramente nos enseña que nosotros no debemos descubrir nuestra desnudez. Yo no puedo mostrarle el cuerpo a otras personas porque es una manera de guardarme. Lo primero que Dios hizo cuando Eva y Adán pecaron, ¿qué fue? Cubrirlos. Pero la sociedad actualmente, realmente estos tipos de valores no los tiene. Al contrario, nos vende publicidad, nos vende carros, nos vende todo a través de mujeres desnudas. El mundo sabe que eso es un asunto que atrae la mirada. Entonces se ha usado la mujer con ese propósito. Pero en pocas palabras hay ejemplos que nos muestran que realmente no es algo decoroso y que como cristianos no deberíamos hacerlo. Entonces, por ejemplo, yo le pregunto a las chicas, a las mujeres, para que entiendan un poco la incongruencia que hay en algunas cosas que nosotros hacemos. Si usted está en ropa interior en su casa y llego yo y timbro y de pronto usted no sabe y alguien me hace entrar a su casa y estoy ahí en la sala y usted sale en ropa interior y me ve en la sala, ¿usted qué haría, chica? La chica haría como... O si usted está saliendo del baño en ropa interior y me ve, de una vez se pone la toalla, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted entiende que un hombre la vea de esa manera es indecoroso. Ahora la pregunta que les hago, ¿qué diferencia hay en la piscina a la sala? Que en la piscina el mundo nos enseñó que era normal. Que en la playa podemos ser indecorosos. Ahora piense esto. Tenemos una predicadora invitada el domingo para compartir algo con las mujeres. Y entra la predicadora con su Biblia en la mano y un bikini. Usted diría, esta iglesia es la más impía que conozco. Y usted saldría corriendo. Porque es muy impío llegar en bikini al púlpito de la iglesia. Pero no a la piscina del centro vacacional. ¿Cierto que el mundo tiene una doble moralidad, hermanos? Nosotros no. Nosotros debemos ser íntegros en todo lugar y en todo tiempo. Entonces, sí, definitivamente se necesita restaurar en la iglesia la predicación de la palabra más pura, que llama hacia la santidad y que denuncia el pecado en el mundo, porque es que realmente la iglesia en nuestros días es muy mundana, hermanos.
este tipo de casi cosas no se enseñan. Entonces, como no se enseñan, nuestros hijos y nuestras hijas a veces actúan indecorosamente sin saberlo. Ahora, otro ejemplo. Solo un ejemplo más. Yo sé que esos ejemplos despiertan la conciencia, ¿no? Usted coge y se toma una foto en ropa interior. Y yo llego a la casa y usted tiene el álbum de fotos y me está mostrando el álbum de fotos. Cuando llega la foto ropa interior, usted dice, no, no está. ¿Qué diferencia hay que usted me lo muestre en la sala con el álbum de fotos a que me lo muestre en Facebook? Todavía peor, porque es que Facebook lo ve todo el mundo. Y a veces hay chicas cristianas que, adaptadas a la moda de estos tiempos, es indecoroso, no es modestia, y es parte de la cultura mundana e impía del mundo de la que necesitamos ser libres. ¿Cierto? Porque si no me lo mostraría así en su casa, en el álbum de fotos, ¿por qué lo pone en Facebook? Lastimosamente, la cultura de nuestros días ha destruido la moral, especialmente las mujeres. Hoy en día, las chicas por tener dinero no tienen ningún recado de hacer de todo. Entonces Dios guarde a las mujeres y nos dé la oportunidad de hablar estos temas. A mí me gustan estas preguntas, porque tal vez si hubiéramos tenido una serie más larga de santidad, hubiéramos hablado de todos estos temas. Pero por el tiempo, bueno, ahora el Señor permite que se hable de esto. Pero, libro de modestia cristiana de Jeff Pollard, bueno para compartir con las jóvenes. Y no solo con las jóvenes, yo he tenido que exhortar a hermanas de 60 años en la iglesia. Hermana, ese escote no es para venir a la reunión. Hermana, estamos en un campamento, no es un vestido de baño. Ni acá, ni tampoco cuando usted va de vacaciones. Entonces es muy importante hablar de estos temas. Amén. Listo, sigamos con la otra. Los voy a poner un poquito en contexto de lo que la persona dice y ya va la pregunta. Dice, en la universidad me relaciono con bastante personas incrédulas y la carrera que estudio tiene a Dios muy sacado en cada tema. Solo creen en la ciencia. A diario me siento atacada al ser única que tiene fe y me siento muy incómoda cuando hablan de temas como el sexo, noviazgo, abortos y LGBT. A veces tienen la intención de hacerme cambiar de idea para ser como ellos. ¿Cómo podría afrontar estas situaciones y qué respuestas debería dar cuando me dicen cosas relacionadas a eso? Bueno, esta pregunta tiene que ver con nuestra relación con el mundo. Lo primero que debe saber el hermano o la hermana es que al ser cristianos nosotros, primero ya no somos del mundo. Y como no somos del mundo, no pensamos como el mundo piensa. Y como no pensamos como el mundo piensa, ya va a haber siempre un choque de conceptos. Es inevitable, es raro que un cristiano concuerde con el mundo o que el mundo concuerde con nosotros. Porque el Señor dijo, como ustedes no son del mundo, el mundo los va a aborrecer. Entonces cada vez que nosotros hablemos de familia, de noviazgo, de modestia, de aborto, de ideología de género, va a ser un choque de trenes. Ahí nunca va a haber un acuerdo. ¿Sí? Entonces, primero que todo debemos saber que eso es normal. Si usted siente que hay ese conflicto, ese choque de ideas, ese choque de pensamientos, definitivamente nunca va a haber amistad entre la luz y las tinieblas. Entonces, el conflicto es normal. Ahora, lo segundo es que, aunque hay un conflicto, Dios no nos sacó del mundo. Generalmente Él nos envía al mundo. Nos envía a una universidad, nos envía a un trabajo, nos envía a ciertos lugares, porque el propósito es que nosotros podamos ser luz del mundo. Entonces la chica o el chico tiene que prepararse para presentar defensa de su fe con mansedumbre. Entonces generalmente cuando estamos en un ambiente, y más el ambiente universitario, es un ambiente que genera muchas preguntas. Y dependiendo la carrera, hay carreras que son totalmente hostiles a la fe cristiana. Entonces la persona va a tener que prepararse, la persona va a tener que estudiar. Ahora yo quisiera decir a los que están en la universidad con ese tipo de situaciones,
Hay muy buenos libros cristianos para argumentar de nuestra fe. Pero muy buenos, de verdad, libros que lo pueden a usted fortalecer en todas las áreas que van a ser cuestionadas en la universidad. Por ejemplo, la existencia de Dios, la resurrección de Cristo, ¿sí? Cosas que son importantes que nosotros conozcamos. Los libros de John McDowell, los libros de Lee Strobel, son libros que le van a dar a usted mucha evidencia para que usted pueda presentar el Evangelio y su fe con seguridad, con determinación, y no pierda la fe en la universidad, porque eso a veces ha sucedido. Cuando los cristianos no están preparados, las dudas, los cuestionamientos y la tentación los... Entonces prepárese, la universidad es un campo de batalla fuerte, necesita cristianos sólidos, necesita cristianos estudiados. Es muy bueno ese cristianismo emocional, ese cristianismo de alabanza, de música, pero realmente necesitamos un cristianismo con conocimiento, con buenas bases doctrinales, con buena argumentación, que pueda presentarse delante del mundo y sostener su testimonio en medio de tanto cuestionamiento. Entonces, pues tenemos que sufrir por Cristo en la contrariedad, pero también tenemos que anunciar a Cristo. Y para eso Dios nos permite estar en esos ambientes. Entonces, si puede, busque un grupo cristiano en la universidad. Eso ayuda mucho. Un grupo así sea interdenominacional, que usted pueda orar con otros cristianos, leer la palabra con otros cristianos, porque a veces eso lo va a guardar a usted el ambiente universitario hostil y lo va a sostener en su fe. Hasta les va a permitir hacer evangelismo, algún tipo de actividad que en la universidad se presta para dar testimonio del Señor, ¿no? Dice, cuando un hermano ha caído en un pecado grave respecto a la pureza sexual, aquí viene la pregunta, ¿cuál es la manera correcta de restaurarlo? Bueno, ese tipo de preguntas a veces es bueno de pronto tener un poco, para hacer un poco más claros los detalles, pero de manera general, pecados sexuales graves, hablamos de pecados sexuales consumados, ¿sí? No solo los que están en la mente con los que luchamos, sino generalmente cuando hablamos de pecados graves en esta área, estamos hablando de pecados sexuales consumados. Antes del matrimonio, fuera del matrimonio, y a veces pecados sexuales contra naturaleza, ¿sí? Cuando nosotros nos encontramos ese tipo de pecados en la iglesia, que a veces suelen suceder, Jesús dio una serie de instancias para tratar el pecado con el hermano. De manera general, cualquier creyente que estuviera en una práctica así es descubierto, la palabra dice que hay que confrontársele de manera privada. Cuando tu hermano peca, y esa frase contra ti no se encuentra en los manuscritos mayoritarios, sino la palabra sería así, cuando tu hermano peca, ve y habla con él a solas. O sea, hay que confrontarlo. Si la persona reconoce su pecado, si la persona está arrepentida, dependiendo de la gravedad del pecado, se debe tratar de manera personal, pero hay que mirar la gravedad del pecado. ¿En qué sentido gravedad del pecado? ¿Fue el pecado con una hermana de la iglesia? ¿Fue el pecado con una mujer casada de la iglesia? ¿Fue el pecado con una joven del mundo? O sea, a eso genera una serie de dinámicas. Hay que mirar el alcance del pecado. Según el alcance del pecado, hay que tratar el pecado. Ahora, si la persona no se arrepiente, si la persona no reconoce, la Biblia dice que hay otra instancia, ¿no? Trae testigos. La idea es que la persona reconozca su pecado y su pecado sea tratado. Si no escucha a los testigos, hay que decirlo a la iglesia. Si no escucha a la iglesia, hay que expulsarlo. Ahora, en el caso de acá se dice que cómo se restaura, ¿no? De manera correcta. Bueno, la restauración tiene que ser de acuerdo a el alcance del pecado. Si el pecado fue público, la restauración va a ser de una manera diferente si fue el pecado privado. Por ejemplo, un hermano pecó, nos enteramos, lo confrontamos, reconoce su pecado, pide perdón, está dispuesto a someterse a la iglesia, a las instrucciones, nadie más se enteró,
entonces de esa manera debe ser restaurado, de manera privada. Hay que exhortarlo, de pronto él va a entrar en un tiempo donde no pueda tomar la cena, de pronto va a dejar de servir un tiempo porque el pecado trae esas cosas, de pronto hay una disciplina que va a acompañar ese proceso y cuando la persona pasa por ese periodo se le restaura en el sentido de que vuelve a estar en una situación como la de los otros hermanos. Eso sería un creyente normal, ¿no? Grave es cuando es alguien que tiene un servicio visible. Ahí es un poco más grave, ¿no? Ahí un poco más escandaloso. Igual, si la persona acepta la disciplina, acepta el trato, acepta el proceso, en algún momento él puede restaurar todo lo que el Señor le había dado. Entonces, cuando hablamos de restauración, y ahí ya entro un poco más en detalle en el pecado, hay que saber cuál es el pecado. El pecado de restaurar a un hombre que está en la pornografía, restaurar a un hombre que cayó en adulterio, restaurar a un hombre que está con inclinaciones homosexuales, son diferentes del tipo de restauración. Porque de acuerdo al pecado de la restauración, es como cuando, si usted se parte el brazo, no le van a hacer terapias en los pies, ¿cierto? Según el pecado de la restauración. Entonces, si estamos tratando, por ejemplo, con un pecado de adulterio, a la persona hay que enseñársele la seriedad del adulterio, hay que tratar el caso con la persona que adulteró, hay que de pronto acompañar a la familia, o sea, dependiendo del pecado va a la restauración. Entonces hay que tener mucha sabiduría y los pastores de la iglesia o los que cuidan la iglesia, los que ayudan, los que tratan la situación tienen que tener una sabiduría particular de reconocer el pecado, la profundidad del pecado, el alcance del pecado, para ayudar a la persona a que sea perdonada, restaurada y que también sea libre de esa situación con la que él está luchando para que no sea recurrente. Entonces es un proceso que no es fácil, doloroso, a veces tiene tristeza, a veces tiene un daño alrededor que también toca ocuparse, pero es parte de lo que tenemos que hacer como aquellos que cuidamos y pastoreamos la iglesia. Entonces, generalmente, hermanos, los pecados más escandalosos son los sexuales, los que tienen más consecuencias y los que su trato tiene más dificultades. Pero se puede restaurar. Si un hermano ha pecado y está arrepentido y se dispone a una disciplina y los hermanos tienen sabiduría, lo pueden ayudar a salir de ese pecado, a vencer ese pecado y a estar en una posición de restauración. Ahora, es bueno saber que cuando no se hace un buen proceso de restauración que incluya arrepentimiento, disciplina y se restaura de manera ligera, eso es un mal testimonio para la iglesia. Hay muchas veces que como es el hijo del pastor, como es el líder de la alabanza, entonces no se trata el pecado seriamente y eso abre puertas para que se cometa el pecado de manera descarada en la iglesia. Entonces hay que saber y tener ciertos principios para tratar el pecado. Yo compartí una serie en internet que se llama Disciplina Eclesiástica. Ahí yo hablo cuáles son los principios de la disciplina en la iglesia para este tipo de situaciones. Pecado. Cómo tratar el pecado, cómo enseña Jesús, cómo enseña Pablo y cómo lo deberíamos hacer en la iglesia. Listo. Vamos con la siguiente. Dice, ¿cómo se logra la restauración emocional y sexual en Dios? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo creo que ahí estamos hablando de alguien que no es creyente y está llegando a Cristo, ¿cierto? Es más esa situación, aunque puede incluir a algunos que ya están en Cristo. Entonces, restauración emocional y sexual. Esto es bien importante porque el pecado generalmente viene a destruir. Y cuando nosotros estamos en el mundo, comenzamos a tener cierto tipo de vida y pecados que definitivamente nos van a destruir emocionalmente y espiritualmente y sexualmente. Entonces, generalmente el evangelio es para personas así. Cuando Jesús dijo, venid a mí los cargados y los cansados, los trabajados, Él se refería a los divorciados, Él se refería a todos aquellos que han sufrido los embates del pecado, Él se refería a esa mujer que perdió la virginidad tal vez de una manera que no quería, Él se refería a una persona que tal vez fue abusada, Él se refería tal vez a una persona que fue expuesta a imágenes pornográficas de niño, Él se refería a esa persona que tal vez sin darse cuenta
tuvo una relación, su novio se aprovechó, abusó de ella y después cayó en una serie de relaciones sexuales. Él se refería de pronto a un chico que tal vez lo tocaron de chico y está sintiendo tentaciones en el área homosexual. Todo ese tipo de realidades existen, hermanos. Y el Evangelio es para eso, para pecadores que necesitan salvación, que necesitan perdón y que en un aspecto necesitan restauración y sanación. Entonces podríamos decirle a la persona que ha vivido eso, que el Evangelio promete perdón, primeramente, de lo que hayamos hecho, pero también promete restauración en el sentido de hacernos nuevas criaturas. Una mujer que cuando se acercó al Señor había tenido 7 maridos, 5 maridos, y el que tenía no era su marido. Venía emocionalmente destruida. Venía sexualmente habiendo pasado por muchas experiencias. Y el encontrarse con Cristo para esta mujer samaritana fue el comienzo de una nueva vida. Entonces yo podría decirle a los que vienen con toda esa carga de pecados sucios, vergonzosos, de experiencias difíciles, traumáticas, que el Evangelio es como un agua que va a saciar, como un aceite que puede restaurar todo eso que nosotros traíamos. Y que Cristo murió en la cruz para eso, para poder cargar nuestros pecados y ofrecer perdón a nosotros. Ahora, cuando las raíces del pecado son muy profundas, en el sentido de que yo me convierto a Cristo, acepto su perdón, recibo su espíritu, pero muchas veces esas cosas han sido tan profundas en mi vida que vuelven a aparecer en mi vida cristiana. Hay unos pecados que son muy dominantes, por eso cuando uno le dice a los jóvenes, evite a toda costa caminar por acá, es porque a veces caminar por esas sendas va a hacer que aunque yo me convierta a Cristo, reciba el Evangelio, todavía me voy a sentir atormentado, todavía voy a sentir que eso me persigue, todavía voy a sentir que no lo he superado. Por ejemplo, los que vienen con algún tipo de práctica homosexual, algún tipo de abuso cuando pequeños, algún tipo de experiencia sexual traumática, generalmente su conversión los puede limpiar, pero a veces se necesita algo más. Y lo que nos hemos dado cuenta en la experiencia en consejería y de manera pastoral, es que la persona en algún momento va a necesitar confesar. Confesar como una manera de librarse de eso que lo atormenta. Yo he tenido experiencias de hermanos que por años luchando y llegan un momento y dicen, hermano, la verdad es que yo necesito contar que yo antes de Cristo hice esto, y eso todavía me atormenta. Y uno, como ya sabe que es cristiano, pues uno le puede explicar la importancia del perdón, consolarlo con el Evangelio y animarlo si hay algunos aspectos que él necesita tratar para tener una victoria sobre eso. Pero la confesión y la búsqueda de ser libres de esa parte es muy importante, especialmente con aquellos que todavía cargan con eso. A veces uno se da cuenta que hay cristianos que no superan ciertas cosas, que no caminan normal. Y es que porque muchas veces tienen un pasado que nunca lo han expuesto, como Naamán, nunca se quitaron la ropa y mostraron su lepra. Entonces a veces la restauración tanto emocional y sexual en una persona va a requerir una confesión. Ahora, si es una chica la que está sufriendo con eso, vivió eso, o está buscando eso, busque una hermana, no la va a confesar a un hombre, busque una hermana que la pueda escuchar, que la pueda discipular y que la pueda ayudar en ese proceso de santificación. Si usted tiene un aspecto de su vida sexual del pasado, como cristiano o como cristiana, que todavía lo atormenta, ya siendo cristiano, busquen consejería, ayuda, que realmente Dios usa a la iglesia para ese tipo de casos. Lo mismo los varones. Si usted ha tenido una experiencia, un trauma, un asunto que necesita tratar, no siga luchando con eso solo. Si ya no lo pudo superar solo, busque la ayuda de aquellos que lo puedan aconsejar y pastorear en la iglesia. Entonces, por un lado el Evangelio, algunos de nosotros cuando nos convertimos nos sentimos nuevos, como si Dios hubiera restaurado nuestra parte sexual, nuestra parte emocional, nuestra vida. Y eso fue un comienzo glorioso para nosotros. A otros
aunque el Evangelio les trajo vida, salvación, van a tener que de pronto confesar. Y es que a veces la confesión hace parte de la conversión, solo que en algunos casos, por vergüenza, nosotros como que callamos. Pero el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces, en Dios hay restauración de todas las áreas, sexual, emocional, de carácter, pero cierto es que la parte sexual es una parte que a veces es muy traumática. Entonces a veces necesita un poco más de discipulado, de escuchar, de ayudar, de aplicar como la medicina de la palabra especialmente a esa área. Como hablábamos en estos días, ¿no? Coger el carbón encendido y tocar en la parte que está leprosa. A veces se necesita tocar esas áreas que son vergonzosas, por eso no se debe hacer en público, se debe hacer en privado, en una consejería más personal, con alguien de confianza, maduro, que me pueda guiar y aconsejar en las Sagradas Escrituras. Bueno, vamos a leer las tres a ver cuál respondemos. Bueno, acá hicieron varias preguntas. Las voy a leer las tres y ya pues el pastor responde. La primera dice, ¿cómo sanar un corazón roto? La segunda, ¿es normal sentirse solo? Y la tercera, ¿qué hacer cuando un joven cristiano llama mi atención? No entiendo, bueno. El libro para los que se sientan atraídos hacia otras personas, en la parte sentimental, el libro que les aconsejaba es muy bueno. Miguel Núñez dice lo siguiente: usted debe tener unos principios claros, unas convicciones firmes antes de enamorarse. Y cuando usted se sienta atraído por alguien, esa persona debe cumplir esos estándares que la palabra da. Si la persona no cumple esos estándares, deseche ese sentimiento. Niéguese a sí mismo. Porque las emociones no deben estar por encima de la palabra de Dios y de las convicciones. Entonces no alimente emociones ni intenciones con nadie que usted vea que no cumple ese estándar de la palabra. ¿Cómo qué es estándar? Que sea cristiano, que tenga una vida piadosa, no solo cristiano, porque hay cristianos de cristianos, ¿no? Que sea una persona que se esté guardando así como usted, ¿sí? Que sea una persona que no haya dado mal testimonio en esa área. Y que sea una persona que tenga el mismo propósito de vida que usted. Si usted quiere servir, si usted quiere irse como misionero, si usted quiere que cumpla sus estándares. Si usted tiene esos estándares, cuando ve a alguien, mire si ella cumple esos estándares. Si no los cumple, deséchelos. Entonces, para tener buenos estándares según la palabra, pues es bueno saber lo que dice la Biblia acerca del noviazgo. Está el libro, también hay una serie en YouTube que compartimos hace poco con la iglesia sobre el noviazgo cristiano. Sería bueno que la escucharan. Eso les va a ayudar para tener principios según la palabra cuando estén mirando personas del otro sexo, con el propósito de casarse. La otra no la entiendo. Dice, ¿es normal sentirse solo? Bueno, puede ser este asunto. Siempre que hablamos en jóvenes, siempre hablamos de matrimonio, pero no todos son llamados al matrimonio. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 7 que a algunos se les dio el don de casarse, pero a otros se les dio el don de la soltería. Entonces, Pablo aconseja la soltería, porque el soltero se ocupa de las cosas de Dios. Entonces el soltero tiene muchas más oportunidades de dedicarse con más tiempo, con más capacidades al servicio a Dios. Entonces, a veces ese don se manifiesta con que el hombre o la mujer no tiene deseos ni atracción hacia mujeres o hacia hombres. Y no es que usted sea raro, hermano o hermana, es que Dios le dio el don de la soltería. Y hay hombres que se sienten satisfechos estando solos. Ellos no tienen necesidad de casarse. Ellos no tienen el propósito de tener una familia ni de tener hijos. Y así se sienten realizados. Entonces la iglesia tiene que apoyar a los que quieren casarse, pero también tiene que apoyar a aquellos que el Señor les dio el don de la soltería, sea hombre o sea mujer. Porque a veces comenzamos esos chistes. Ay, hermano, pero ya está llegando a los 30 y... Bueno, tal vez Dios le dio el don de la soltería. Usted va a mirar en la Biblia qué personajes importantes fueron solteros.
Jesús, Juan el Bautista, Pablo, Timoteo, fueron hombres que fueron llamados a la soltería y sirvieron a Dios de manera virtuosa. Entonces, si usted es un soltero que está feliz siendo soltero, que no tiene necesidad de casarse, viva su soltería para Dios, para Cristo, ¿sí? No tiene que sentirse mal porque otros se están casando y usted no. Tal vez, alguien decía, la hermana Elizabeth Elliot decía que a veces la soltería es el don que las mujeres no quieren. Y a veces Dios lo concede. Entonces necesitamos orar cuándo Dios nos está concediendo este don y cuándo no. Muchas mujeres, muchas de esas historias de grandes misioneras fueron llevadas a cabo por mujeres solteras, que sirvieron a Dios y se entregaron fielmente a Él. Entonces, Pablo le dice a los casados, a los solteros, si se quieren casar, pueden casarse, pero van a tener sufrimientos. Mejor es quedarse solo, dice Pablo. Entonces, bueno, yo creo que Pablo tenía sabiduría de Dios. Bueno, ya están levantando la mano. ¿Respondemos eso? Yo creo que la pregunta viene, o sea, es bueno saber que las solterías, pero la pregunta no viene como más captada a sentirse solo de no tener pareja. Yo creo que viene más a sentir esa soledad como parte de la depresión. Ah, bueno. La soledad es parte de la depresión. Qué bueno la aclaración. No. Muchachos, por favor. Muy buena la aclaración y muy buena pregunta. Muy buena la aclaración y muy buena la pregunta. Bueno, hace poco yo grabé un programa para una emisora de radio que se llama Radio Noches de Esperanza y el tema era la soledad. Y definitivamente la soledad en un sentido no es mala porque todos la vamos a experimentar en mayor o menor medida, ¿sí? Van a haber episodios de nuestra vida que vamos a tener que aprender a estar solos. Vamos a tener que aprender a sufrir la pérdida de un pariente. Vamos a tener que aprender que de pronto ya no va a poder estar siempre con los jóvenes porque estoy en este trabajo o me casé. Bueno, la vida cambia, entonces va a haber periodos de soledad. Ahora, la persona que lucha con la depresión, la persona que lucha con la ansiedad, que ya de manera pecaminosa busca estar solo, tiene que tratar con eso. Porque definitivamente la vida cristiana es para hacer una vida vivida en iglesia, es para hacer una vida vivida en familia. Y a veces cuando luchamos con esa área, como el Señor lo dijo en Génesis, no es bueno estar solos. Una de las cosas que tiene que vencer la persona que lucha con la depresión es poder abrir su corazón a otros, poder ser escuchado por otros, poder ser ayudado por otros. Entonces, en el caso que estamos hablando, si usted tiene esas inclinaciones, generalmente el pecado prospera en lo oculto, en el silencio, en la soledad. Entonces, cuando él es expuesto, pierde su poder. Entonces, si estamos luchando especialmente con depresión y esto, busquemos a quien poder contarle, busquemos abrir nuestro corazón, busquemos ayuda, porque en esos casos la soledad puede ser muy mala consejera. En ese caso como tal. Amén. Entonces, de pronto pero gracias por aclararlo porque es una muy buena pregunta. Bueno, ya. Y miren el programa de Radio Noches de Esperanza. Ya esa era como la última pregunta para, de sesión de preguntas que estaba programado. Por favor, nos ponemos de pie.